Un niño y un perrito. Murieron juntos cuando un techo colapsó hace 3000 años. Familias envolviendo a sus bebés en el mismo sudario durante la peste negra. Se encontraron 40 kilos de plástico dentro del estómago de una ballena que murió vomitando sangre en una playa. La cosa es que no todo esto es historia antigua. Algunas de ellas ocurrieron hace apenas 1 o 2 años. Soy Miguel de Lista 25 y hoy vamos a ver 25 de los descubrimientos más desgarradores hechos en la última década. 25. La mitad de la Gran Barrera de Coral del Norte ha desaparecido. Mira la Gran Barrera de Coral hoy en día y es una imagen completamente diferente a la de hace una década. El Instituto Australiano de Ciencias Marinas ha estado monitoreando el ecosistema vivo más grande del mundo y las olas de calor marinas de 2024 y 2025 lo devastaron por completo. Estamos hablando de la mayor caída en la cobertura de coral duro en un solo año desde que comenzaron a llevar registros en 1986. La tercera parte norte del arrecife solía ser la parte más prístina. Estaba lejos del desarrollo costero y la contaminación. Una encuesta reciente muestra que ha perdido cerca del 50% de su coral. Secciones enteras se volvieron blancas, luego grises y después simplemente colapsaron en escombros. Claro, el blanqueamiento de coral ha ocurrido antes, pero la escala y la velocidad de esto es completamente nueva. El agua no se mantiene lo suficientemente fría como para que el arrecife se recupere. Simplemente lo azota una ola de calor tras otra antes siquiera de que pueda empezar a recuperarse. 24. 80 hombres encadenados tras un antiguo golpe de estado fallido. En 2016, unos trabajadores de la construcción estaban excavando para un nuevo centro cultural en Atenas, cuando encontraron una fosa común. Dentro había 80 esqueletos de hombres adultos alineados en una fila. Lo más loco, 36 de ellos todavía llevaban pesadas esposas de hierro en las muñecas. Fueron enterrados exactamente como murieron. Los científicos examinaron los huesos y se dieron cuenta de que no eran esclavos ni criminales comunes. Eran jóvenes, sanos y bien alimentados, lo que significa que pertenecían a la clase alta. La cerámica enterrada con ellos data de alrededor del año 632 a.C. Y si conoces la historia antigua, ese es exactamente el año de la conspiración de Silón, un golpe fallido en el que un campeón olímpico llamado Silón intentó tomar el control de Atenas. La teoría principal es que estos hombres eran sus partidarios aristocráticos. Fueron capturados, ejecutados juntos y arrojados a una zanja. 2 milenios y medio después, las cadenas seguían puestas. 23. La prueba forense del canibalismo por hambruna. Arqueólogos que excavaban en la región de las Cuatro Esquinas, donde se encuentran Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México, descubrieron algo que obligó a todos a enfrentar un capítulo realmente oscuro de la historia temprana de Estados Unidos. En un sitio llamado Cowboy Wash encontraron huesos humanos despojados de carne, cráneos cortados que mostraban daños por calor y viejas ollas de cocina. Para probar lo que realmente sucedió, los investigadores analizaron heces fosilizadas y el interior de las ollas. Encontraron mioglobina humana, que es una proteína que solo se encuentra en el tejido muscular. La línea de tiempo coincide perfectamente con una mega sequía masiva de varios años alrededor del año 1150 que acabó por completo con la agricultura local. Esto no fue un ritual, fue canibalismo por supervivencia. Eran personas desesperadas enfrentando una hambruna total, haciendo lo último que cualquier ser humano querría hacer. 22. Una masacre en un pueblo congelada en el tiempo. En la isla sueca de Åland hay un fuerte del siglo V llamado Sandby Saviborg. Cuando los arqueólogos empezaron a excavar, se dieron cuenta de que toda la comunidad había sido aniquilada tan rápido que nadie volvió jamás para limpiar lo que quedó después. Los cuerpos fueron encontrados exactamente donde cayeron. Un hombre anciano se desplomó directamente en un fogón encendido. Otros fueron abatidos en plena comida. Hombres, niños y bebés fueron simplemente dejados a pudrirse donde murieron, violando completamente las estrictas costumbres de cremación de la época. La parte más extraña, los asesinos no robaron nada. Todas las joyas valiosas y los demás objetos de valor quedaron allí. Esto no fue un robo, fue un mensaje, una aniquilación brutal y total tan aterradora que la gente evitó el lugar durante siglos, dejándolo como un pueblo fantasma. 21. Familias de la peste negra que enterraron a sus bebés juntos. Las pruebas de ADN en fosas de la peste del siglo XIV han revelado tragedias profundamente personales de los peores días de la peste negra.
Dentro de estas enormes fosas comunes excavadas por toda Europa, los investigadores empezaron a notar pequeños y deliberados grupos familiares. La ciencia confirma que la peste se propagaba por los hogares lo suficientemente rápido como para matar familias enteras en cuestión de días. Pero incluso cuando el mundo se acababa a su alrededor, la gente se aferraba a su humanidad. Los bebés y los hermanos pequeños eran envueltos juntos en las mismas mortajas de lino. Los padres construían pequeños ataúdes de madera para colocar a varios niños al mismo tiempo. Incluso mientras ellos mismos morían, las mamás y los papás se aseguraban de que sus hijos no fueran simplemente arrojados solos a la tierra. Es un duro recordatorio de que el amor existe incluso en medio de un apocalipsis total. 227 niños sacrificados para detener una inundación. En Huanchaco, Perú, los arqueólogos encontraron el sitio de sacrificio masivo de niños más grande en la historia de la humanidad. Descubrieron los restos de más de 227 niños enterrados en capas. Cada uno de ellos tenía cortes precisos en el pecho y esternones fracturados, que es exactamente lo que ocurre durante la extracción ritual del corazón. Estos niños pertenecían a la civilización Chimú, una cultura que gobernó la costa de Perú antes de los incas. El suelo a su alrededor estaba cubierto por una gruesa capa de lodo seco, lo que indica un desastre masivo provocado por el Niño. Las inundaciones habrían destruido por completo sus campos, cultivos y pesquerías. Cuando te enfrentas al fin literal de tu mundo, te desesperas. Los Chimou ofrecieron lo que más valoraban para que la lluvia se detuviera. 300 romanos que esperaron un rescate que nunca llegó. Cuando el monte Vesubio hizo erupción en el año 79 después de Cristo, la gente que vivía en Herculano no intentó huir hacia el interior como lo hicieron los de Pompeya. En cambio, cientos de familias se apiñaron en cámaras de piedra para botes justo en la playa, esperando que los barcos de rescate de la armada romana vinieran por ellos. Los barcos nunca llegaron. Una enorme pared de gas volcánico y ceniza golpeó la playa a más de 932 grados Fahrenheit. El calor era tan intenso que la muerte fue instantánea. El tejido blando se vaporizó, los fluidos internos hirvieron y los cráneos se fracturaron por la presión repentina. Los científicos incluso encontraron a una víctima cuyo tejido cerebral literalmente se había derretido y convertido en vidrio negro. Murieron haciendo exactamente lo que se suponía que debían hacer, esperando ayuda. 18. Un niño y un cachorro muertos juntos. En el este de Anatolia, arqueólogos que excavaban en un asentamiento de la Edad de Hierro encontraron dos pequeños esqueletos en las ruinas de un antiguo taller. Era un niño pequeño y un cachorro, colocados tan cerca uno del otro que es obvio que estaban lado a lado cuando llegó el final. Un colapso catastrófico del techo hizo que todo el edificio se viniera abajo en un abrir y cerrar de ojos. No hubo tiempo para correr o prepararse. Esto no fue un entierro intencional. Los huesos simplemente conservaron sus últimos segundos de vida. Lo que hace que se te quede grabado es lo normal que es. Era solo un niño y su perro pasando el rato en un taller en una tarde cualquiera hace 3000 años, justo hasta el momento en que dejó de serlo. 17. Un niño de 10 años enterrado con una piedra en la boca. En un cementerio del siglo V en Umbría, Italia, los investigadores desenterraron los restos de un niño de 10 años con una pesada roca de piedra caliza intencionalmente colocada entre sus mandíbulas. Los huesos mostraron que el niño había tenido un caso brutal de malaria, que en ese momento estaba devastando absolutamente a los niños locales. Los habitantes no podían explicar cómo se estaba propagando la enfermedad, así que entraron en pánico y recurrieron a la superstición. Creían que la boca era una puerta de entrada para que el alma regresara, así que le metieron una piedra para evitar que el niño muerto se levantara e infectara a los vivos. A los medios les encanta llamar a estos entierros de vampiros. La verdad es más triste. La comunidad no odiaba a este niño. Solo estaban aterrados por la enfermedad que estaba llevándose a todos sus hijos. 796 niños enterrados en un tanque de aguas residuales. En Tuam, Irlanda, una historiadora local llamada Catherine Corliss pasó años comparando certificados de defunción con registros de entierro en el hogar para madres y bebés de Santa María. Esta era una institución administrada por la Iglesia que operó de 1925 a 1961, albergando a mujeres embarazadas solteras que fueron rechazadas por la sociedad. Ella encontró registros de 796 niños que murieron en el hogar, pero ningún registro que mostrara dónde fueron enterrados. Una excavación oficial más tarde descubrió la verdad.
Los cuerpos de los niños habían sido colocados dentro de 17 cámaras subterráneas de un antiguo tanque de aguas residuales fuera de servicio en la propiedad. La investigación estatal reveló una tasa de mortalidad horrenda del 15% debido a una negligencia severa. Desde entonces, el gobierno irlandés ha emitido una disculpa formal y un enorme proyecto de exhumación sigue en marcha. Fue gracias a un historiador local persistente que estos niños olvidados finalmente fueron reconocidos. 15.000 tumbas sin marcar en escuelas residenciales canadienses. En mayo de 2021, un equipo que utilizaba radar de penetración terrestre en la antigua escuela residencial india de Kamloops, en Columbia Británica, encontró aproximadamente 200 tumbas sin marcar. Ese descubrimiento desató un enorme examen de conciencia nacional en Canadá. Desde entonces, investigaciones en otras antiguas escuelas han encontrado miles de sitios de tumbas similares. Durante más de 100 años, más de 150.000 niños indígenas fueron obligados legalmente a alejarse de sus familias y enviados a internados administrados por iglesias y financiados por el Estado. El objetivo era literalmente borrar su cultura y su idioma. Miles murieron ahí por enfermedades, abuso y total negligencia. A muchos padres nunca se les dijo dónde estaban enterrados sus hijos, y algunos ni siquiera se enteraron de que sus hijos habían muerto. Las inspecciones con radar finalmente están trayendo respuestas a familias que han esperado generaciones por la verdad. 14. Las fosas comunes del genocidio yazidí. En 2014, ISIS lanzó un brutal ataque contra el pueblo yazidí en el norte de Irak. En los años siguientes, los investigadores han descubierto más de 90 fosas comunes en toda la región. Uno de los lugares más desgarradores es conocido como la tumba de la madre en Sulay. Contiene los restos de mujeres yazidíes ancianas. Cuando ISIS invadió la zona, se llevaron a las mujeres y niñas más jóvenes para esclavizarlas sexualmente, pero ejecutaron a las mujeres mayores en el acto porque consideraban que no tenían valor. Los equipos de desminado todavía están retirando las trampas explosivas y los explosivos que ISIS dejó atrás para ocultar sus crímenes. Los equipos forenses están usando ADN para identificar los cuerpos y devolverlos a lo que queda de sus familias, proporcionando evidencia en tiempo real de un genocidio moderno. 13. Un submarino que implosionó en milisegundos. El 15 de noviembre de 2017, el submarino argentino Ara San Juan desapareció en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo. La búsqueda continuó durante un año agotador. Luego, casi exactamente un año después, una embarcación privada de búsqueda avistó los restos a 3.000 pies de profundidad. Las fotos tomadas por drones submarinos mostraron un casco que estaba doblado, rasgado y completamente aplastado. La investigación forense confirmó que el submarino sufrió una implosión catastrófica masiva bajo el peso del océano. La única parte positiva, si es que se le puede llamar así, es que sucedió en milisegundos. La tripulación no sufrió. Murieron al instante. Pero el descubrimiento acabó con cualquier esperanza que les quedaba a sus familias. 12 naufragios en el fondo del Mediterráneo que son tumbas modernas. Cuando los equipos realizan escaneos de sonar en el fondo del Mediterráneo central, siguen encontrando algunas de las imágenes más silenciosas y devastadoras de la crisis migratoria moderna. Están encontrando los contornos perfectos de barcos de migrantes hundidos, reposando intactos en el lecho marino a cientos de pies de profundidad. Estos son barcos que se hundieron en los últimos 10 años. Barcos pesqueros sobrecargados y lanchas inflables baratas llenas de personas que intentan escapar de la guerra, la pobreza y la persecución para llegar a Europa. Debido a que el agua es tan profunda, recuperar los cuerpos y llevarlos de regreso a tierra es casi imposible. Los naufragios simplemente permanecen ahí, fuera de alcance, actuando como tumbas permanentes bajo el agua. 11 huesos esparcidos a lo largo de kilómetros para evitar la identificación. En julio de 1995, las fuerzas serbias de Bosnia ejecutaron a más de 8.000 hombres y niños musulmanes bosnios en Srebrenica. Fue la peor atrocidad masiva en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Pero el dolor no terminó con los asesinatos. Los perpetradores intentaron encubrirlo. Usaron excavadoras pesadas para desenterrar las fosas comunes originales, cargaron los cuerpos en camiones y esparcieron los restos en decenas de sitios secundarios y terciarios a kilómetros de distancia. Intencionalmente rompieron los esqueletos para que fuera imposible identificar quién era quién. Para combatir esto, la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas construyó una enorme base de datos de ADN. Tomaron muestras genéticas de los familiares sobrevivientes y las compararon con miles de fragmentos óseos extraídos de la tierra.
Hasta ahora han identificado a casi 7.000 víctimas pieza por pieza, revirtiendo los intentos de los asesinos de borrarlas. Cientos de refugiados fueron asesinados dentro de 2 túneles. En julio de 1950, justo al inicio de la Guerra de Corea, soldados estadounidenses ordenaron a una enorme columna de refugiados surcoreanos dirigirse hacia un puente ferroviario cerca del pueblo de Nogunri. Pero durante los siguientes 4 días, aviones de guerra estadounidenses y tropas terrestres abrieron fuego contra los civiles atrapados dentro de los 2 túneles de concreto del puente. Cientos de personas fueron asesinadas. Durante décadas, el ejército estadounidense negó rotundamente que esto hubiera sucedido, y los sobrevivientes pasaron 50 años luchando solo para que alguien los escuchara. Pero los agujeros de bala nunca desaparecieron de las paredes de concreto. La evidencia física siempre estuvo ahí. Solo tomó medio siglo para que el mundo admitiera oficialmente que las personas en esos túneles no eran simples civiles inocentes y que fueron asesinadas por las fuerzas que se suponía debían protegerlas. 9. Diarios secretos sacados de contrabando de un campamento terrorista. Cuando el ejército nigeriano finalmente despejó los campamentos de Boko Haram en el bosque de Sambisa, encontraron algo increíble dejado por las chicas de la escuela de Chibok que fueron secuestradas en 2014. Era una colección de diarios escritos en cuadernos baratos de ejercicios escondidos por las cautivas como una chica llamada Naomi Adamu. Los diarios detallaban todo: hambre, matrimonios forzados, tortura psicológica y cómo las chicas organizaban clases en secreto para mantener viva su educación en un lugar destinado a quebrarlas. Los diarios también revelaron un giro extraño. Boko Haram ni siquiera tenía la intención de secuestrar a las chicas al principio. Originalmente irrumpieron en la escuela buscando equipo pesado de construcción para robar. El secuestro masivo fue solo una escalada improvisada cuando se dieron cuenta de que la maquinaria no estaba allí. 8 tumbas poco profundas marcadas con cruces de madera numeradas. Cuando las fuerzas ucranianas retomaron la ciudad de Bucha a principios de 2022, los investigadores encontraron pruebas innegables de ejecuciones sistemáticas de civiles. Los cuerpos fueron dejados en las calles, en sótanos y en patios traseros, muchos con las manos atadas a la espalda. Unos meses después, en Isium, encontraron algo igual de grave. Un bosque de pinos en las afueras del pueblo, lleno de más de 440 tumbas poco profundas. Los equipos de excavación encontraron señales de tortura, heridas de bala y lesiones por explosiones. Las tumbas ahora son evidencia central en casos internacionales de crímenes de guerra. Las cruces de madera improvisadas sobre la tierra no estaban destinadas a ser memoriales permanentes. Solo eran el único sistema de numeración que les quedaba a la gente del lugar para llevar un registro de los muertos. 7. Un mamífero extinguido por el cambio climático. El melomys de Bramble Key era un pequeño roedor que vivía exclusivamente en una pequeña isla de coral entre Australia y Papúa Nueva Guinea. La última vez que alguien vio uno con vida fue en 2009. Después de años de buscar, los científicos se dieron por vencidos. En 2016, el gobierno australiano lo declaró oficialmente extinto. El aumento del nivel del mar y las enormes marejadas causadas por el cambio climático seguían inundando la isla de baja altitud. El agua salada acabó con el 97% de las plantas que los animales necesitaban para comer y sobrevivir y ahogó directamente al resto. Es una criatura diminuta de la que casi nadie en la Tierra había oído hablar, pero tiene un título bastante duro. Es oficialmente el primer mamífero eliminado del planeta directamente por el cambio climático causado por los humanos. 6. Una cavidad del tamaño de Manhattan formándose bajo la Antártida. El mapeo por radar de la NASA descubrió recientemente una enorme y aterradora cavidad que está creciendo justo debajo del Glacier Thwaites en la Antártida. Le llaman al Glacier Thwaites el glaciar del juicio final porque si colapsa, los niveles del mar en todo el mundo van a subir drásticamente. La cavidad que encontraron es de aproximadamente 2/3 del tamaño de Manhattan y casi 1000 pies de altura. Está permitiendo que el agua cálida del océano entre directamente debajo de la capa de hielo, derritiéndola desde adentro hacia afuera. Los científicos enviaron drones submarinos a través de perforaciones profundas para mapear el fondo del hielo. Descubrieron que las corrientes cálidas están desgastando el glaciar mucho más rápido de lo que cualquiera de nuestros modelos por computadora había predicho. Si todo eso desaparece, el nivel del mar podría aumentar más de 60 centímetros. Este descubrimiento muestra que la mecha ya ha sido encendida. 5. 40 kilos de plástico dentro del estómago de una ballena. En marzo de 2019, una joven ballena picuda de Cuvier macho apareció varada en una playa de Filipinas.
Estaba en los huesos, vomitaba sangre y murió poco después de llegar a la arena. Cuando los biólogos marinos lo abrieron para una necropsia, quedaron impactados. Sacaron 40 kilos de plástico compactado de su estómago. Estamos hablando de 16 costales de arroz, 4 bolsas de las plantaciones de plátano y docenas de bolsas plásticas de supermercado. La basura estaba tan compactada que había empezado a endurecerse como un ladrillo sólido. El plástico engañó al cerebro de la ballena haciéndole creer que su estómago estaba lleno, así que simplemente dejó de comer. Literalmente murió de hambre con 88 libras de basura dentro de su cuerpo. Lo que lo hace peor es que esta era una ballena joven. No le tomó toda una vida acumular esa basura. El océano se la dio rápido. 4. 200.000 antílopes muertos en 3 semanas. En mayo de 2015, algo salido directamente de una película apocalíptica ocurrió en la estepa de Kazajistán. En un lapso de solo 3 semanas, más de 200.000 antílopes saiga murieron repentinamente. Manadas enteras fueron aniquiladas hasta el último animal. A los científicos les tomó un tiempo averiguar qué sucedió. El culpable resultó ser una bacteria llamada Pasteureia multocida. ¿La sorpresa? Esta bacteria siempre había vivido completamente inofensiva dentro de las narices de los antílopes. Pero un repentino aumento extremo en la temperatura y la humedad provocó que mutara y se multiplicara sin control. Entró en su torrente sanguíneo y causó una falla total de los órganos. Los científicos ven esto como una advertencia aterradora para el futuro. El cambio climático no solo está trayendo nuevas enfermedades, está convirtiendo en mortales a las que ya tenemos y antes eran inofensivas. 3. Un caballo de guerra congelado a mitad de evacuación en Pompeya. En 2018, arqueólogos que excavaban en una aldea suburbana justo afuera de las murallas de Pompeya encontraron algo que los dejó completamente sorprendidos. Dentro de un antiguo establo perfectamente conservado por la ceniza volcánica estaban los restos de un enorme caballo de guerra de élite. Todavía llevaba puesto todo su arnés militar. Encontraron otros 2 caballos cerca, y la evidencia sugiere que la villa pertenecía a un general romano de alto rango. Al observar la escena, está claro lo que sucedió. El caballo estaba siendo ensillado y preparado, ya sea para ayudar a la familia a escapar o para salir al caos y rescatar a otros justo cuando la ola mortal de gas volcánico alcanzó el establo. El esfuerzo por escapar quedó congelado en el tiempo durante casi 2000 años. 2. El último macho de su especie, el 19 de marzo de 2018, un rinoceronte blanco del norte llamado Sudán murió en una reserva en Kenia. Tenía 45 años, lidiaba con las complicaciones de la vejez y era el último macho absoluto de su subespecie que quedaba en el planeta. La caza furtiva redujo la población de rinoceronte blanco del norte de miles a solo unos cuantos en el transcurso de una sola vida. Sudán pasó sus últimos años viviendo bajo guardia armada las 24 horas para mantenerlo a salvo de los cazadores furtivos. Su muerte dejó vivas solo a 2 hembras, su hija y su nieta, y ambas tienen condiciones médicas que les impiden llevar un embarazo. La subespecie está funcionalmente extinta. Hay una iniciativa científica de alta tecnología que intenta usar óvulos recolectados y vientres sustitutos mediante FIV para traerlas de vuelta, pero si realmente funcionará, sigue siendo una gran incógnita. 1. Soldados de la Primera Guerra Mundial emergiendo de glaciares alpinos que se están derritiendo. En lo alto de los Alpes italianos, a más de 10.000 pies de altitud, los enormes glaciares que alguna vez cubrieron las líneas del frente de la Primera Guerra Mundial se están derritiendo. Y a medida que el hielo retrocede, está devolviendo a los muertos. Durante lo que se llamó la Guerra Blanca, el frío extremo y los glaciares en movimiento se tragaron campos de batalla enteros. Búnkeres, armas, ropa, cartas y los cuerpos momificados de soldados que murieron por las inclemencias del tiempo quedaron preservados bajo el hielo durante más de un siglo. Ahora, el cambio climático los está descongelando. Los artefactos están apareciendo en perfecto estado y junto con ellos los propios soldados. Hombres que fueron reportados como desaparecidos en acción en 1917 están siendo encontrados exactamente donde cayeron, luciendo como si hubieran muerto ayer. 25 hallazgos, algunos antiguos, otros ocurriendo justo ahora, pero todos te dejan con exactamente la misma sensación. La historia no son solo números en una página. Está llena de personas reales que pasaron por cosas reales, y la ciencia sigue encontrando formas de sacar esos momentos nuevamente a la luz. Estos 25 son difíciles, pero vale la pena recordarlos.
Si quieres ver otro lado de la historia y la exploración, haz clic en nuestro siguiente video, los 25 mayores descubrimientos en la exploración espacial. No olvides darle like, compartir, comentar y suscribirte activando la campanita de notificaciones. Realmente ayuda al canal. Como siempre, soy Mike Castrin. Mantente curioso y nos vemos en el próximo.